Mis amigos, muy buen día. René Hernández González les saluda en este martes soleado. Nunca debimos permitir la invasión, dice Pérez Valladares. Ayer comencé con algunos escritos que forman parte del libro La invasión, reconstrucción de los hechos. Hablamos sobre el famoso Día de la Lealtad y hoy presentamos el pensamiento del expresidente Ernesto Pérez Valladares. Este ciudadano tuvo días de mucha presión apenas comenzó la intervención armada y súmele la persecución que le montó el general Noriega porque Pérez Valladares estaba de acuerdo en que se le reconociera el triunfo a Guillermo Endara Galimani. Noriega lo consideraba su enemigo y los civilistas lo tenían como un aliado de los militares. Era, como él lo define, la carne del emparedado. He aquí el relato de Pérez Valladares. Abro comillas. Antes de hacer mis reflexiones para los fines de este libro, quiero señalar dos cosas. La primera es que considero que fue absolutamente innecesaria la sanguinaria acción de los gringos para sacar a Noriega del poder. Pudimos salir de ese régimen de una forma menos dramática si hubiésemos concretado que el problema era únicamente él y no toda la institución militar, como concluyeron en Washington. La segunda, debo aclarar que durante esa década perdida yo no pertenecí a ningún bando. No tenía nada que ver con el gobierno porque para el Estado Mayor yo representaba al muerto que había que dejar en paz. Es decir, al general Torrijos, su idea de encerrar a los gorilas y abrir paso a los civiles para cumplir con el compromiso del retorno a la democracia. Había que dejar al muerto en paz. Mucho menos fui civilista, porque para ese grupo yo era uno de los agentes de Noriega. Así que me sentía como el relleno de un emparedado, sometido a las presiones y caprichos de las fuerzas que me rodeaban. Sigue narrando Pérez Valladares. En este escenario, para mí, la desinformación comenzó mucho antes de la propia invasión con la serie de rumores y cuentos de terror que se fabricaron para controlarnos. Luego de la muerte del general, quienes asumieron el control dedicaron 8 años a concretar una fractura tan brutal en la mente, alma y corazón de los panameños que muchos amigos de toda la vida y miembros de una misma familia terminaron enfrentándose por sus posiciones políticas. Yo no escapé a esa horrible realidad. Algunos amigos de la infancia, parientes y hasta de varios de mis vecinos me odiaban porque me consideraban el muchachito de Torrijos y al mismo tiempo la continuación de Paredes y Noriega. En ese ambiente blanco o negro, con mi pequeño núcleo familiar, hice lo único que podía hacer, dedicarme a mis negocios. Fue la época en que comencé a incursionar en el mundo del cultivo de café junto a otros productores panameños que hacían su mejor esfuerzo para posicionar a Panamá en los mercados internacionales con el café de altura. Pero esa reinvención no fue suficiente para mantenerme a salvo y me vi obligado a someterme a 3 autoexilios que me llevaron primero a México, luego a España y finalmente a Argentina. Sinceramente, me preocupaba que estos locos radicales se metieran con alguna de mis hijas que estaban entre la niñez y la adolescencia, con mi esposa o incluso con mis padres. En la historia, detrás de mi último exilio, hay elementos que evidencian hasta dónde Noriega y su gorilaje hicieron de la desinformación su aliada para mantenerse en el poder.
Ellos impusieron de candidato para las elecciones de mayo del 89 a mi buen amigo Carlos Duque. Él me llamó para pedirme que fuera su jefe de campaña y allí sobrevinieron mis 30 segundos de idiotez. Aunque estaba seguro de que no había ninguna forma para lograr el triunfo del PRD, cedí a su petición. No solo porque siempre fuimos buenos amigos, sino porque quizá podía desde adentro dar con algún mecanismo que convenciera a Noriega de retirarse. Y así lo hice cuando Guillermo Endara le dio una paliza a Carlos Duque con el 70% del respaldo popular. En una reunión de emergencia para ver cómo torcer el resultado, dije que había que reconocer el triunfo de la oposición y negociar una salida honrosa a la crisis. Noriega entonces me catalogó de gallote y pidió a Carlos Duque que me apartara, cosa que no fue necesaria. Sin hacer mucho aspaviento, me retiré. Así fue como terminé en Argentina, donde me di cuenta de que la situación de Panamá se conocía más afuera que dentro. Estábamos en boca de todos y solo se esperaba una intervención militar. Pero claro, pesaba más la posibilidad de que solo fueran rumores. Eran tantos los reveses en la inminente caída del régimen que hasta el mismo Noriega estaba seguro de que seguía siendo el niño protegido de la CIA, a pesar de todo el cerco impuesto por Reagan y reforzado por Bush. Por eso, la invasión lo tocó completamente despreocupado. Y continuamos con la versión del expresidente Pérez Valladares. Cuando la operación Causa Injusta se ejecutó, yo tenía pocos días de haber regresado a Panamá para retomar responsabilidades en mi finca de café. La noche del 19 de diciembre venía de Chiriquí en un pequeño avión que teníamos y al pasar sobre Howard, el piloto me dijo que creía que nos iban a invadir porque observaba un movimiento inusitado en la base militar. No le di mayor importancia al asunto, porque ya parecía el cuento del pastorcito que asustaba a la gente diciendo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, pero nunca aparecía. Y esa impresión también la tenía la prensa internacional. Desde hacía semanas, varios reporteros extranjeros estaban instalados en Panamá a la espera de la intervención militar. Al parecer, tenían información fidedigna de que nada detendría la avanzada gringa para sacar a Noriega. Pero, en la medida que se fue acercando el 24 de diciembre, varios de esos medios decidieron regresar a sus corresponsales porque era improbable que la acción se diera en la víspera de Navidad. Se equivocaron. Imagínense su frustración cuando vieron que perdieron la primicia. En esta anécdota que me da por parafrasear a una de las más famosas obras de Gabriel García Márquez para señalar que la invasión fue la crónica de una muerte anunciada, conocida por todos y en la que nadie hizo nada para evitarla. Seré más atrevido al afirmar que incluso la desinformación dominaba hasta los mismos ejecutores de la operación. Lo pude comprobar cuando un grupo de militares estadounidenses allanaron mi casa buscando a Chalo González, quien no se encontraba allí. Pero el que sí estaba era Carlos Duque, porque le había dado refugio junto a su mujer y su hijo luego de que amenazaron con saquearle su casa. Esa noche me arrestaron y casi se llevan también a Carlos, pero no lo hicieron porque él alegó que estaba enfermo. En un hangar del aeropuerto de Paitilla iniciaron una mofa de indagación que comenzó con la pregunta de si conocía al presidente Duque, entre paréntesis. Respondí con todo el cinismo que pude que el único presidente Duque que tuvo este país había muerto hacía años. Mi interrogador se me quedó viendo
Se paró, fue a una oficina, regresó y repreguntó que si conocía a Carlos Duque. Respondí con más cinismo aún que sí y que estaba en mi casa cuando me sacaron. Al ver lo ridícula de la situación, no les quedó de otra que liberarme. Los siguientes días fueron de mucha presión entre el temor de ser blanco de los civilistas que insistían en su idea de que era norieguista y la posibilidad de que un grupo de los batallones de la dignidad llegaran a mi casa a justiciarme en venganza por haber sugerido a Noriega reconocer el triunfo de Endara. Para ellos, yo era un traidor. Gracias a Dios, aquello no ocurrió. Esa amenaza siempre fue uno de los muchos cuentos de terror que al final hizo imposible que los panameños estuviéramos informados de lo que en realidad estábamos viviendo. Hasta aquí el pensamiento del expresidente Ernesto Pérez Valladares, quien gobernó a Panamá en el quinquenio de 1994-1999. Y recuerde, si desea comprar esta obra intitulada La invasión, reconstrucción de los hechos, llame o escriba a la coautora María Teresa Patiño Amor al 6617-5263. Repito, 6617-5263. Después de la invasión, pudimos tener un país modelo, pero la clase dominante y los errores de varios gobiernos tienen a Panamá postrado entre la ruina, la inseguridad, la monumental deuda y el desempleo. Hoy me pregunto, ¿valió la pena luchar por la recuperación de la justicia, la democracia y la libertad? A como veo las cosas, pareciera que los civiles o muchos de los civiles que nos han gobernado después de la invasión han resultado peores que los militares. Así lo siento, así lo veo, así lo escribo. Abrazos y que Dios nos bendiga.